¿Qué hacer, amigas y amigos, ante la feroz campaña que se realiza en el exterior contra Venezuela? ¿Cómo encararla sin caer en las provocaciones concebidas deliberadamente para sacar de quicio al gobierno nacional? No es fácil la tarea, lo reconozco. El cúmulo de infamias contra el país no tiene precedentes. Jamás hubo algo similar contra un Estado, un gobierno y un pueblo, como ocurre en la actualidad con Venezuela. De manera perversa se agrede a las instituciones, se descalifica el liderazgo, inclusive se utilizan expresiones miserables contra nuestro pueblo. Todos los días se produce algún ataque por parte de gobernantes, dirigentes políticos y económicos de otras naciones. Ataques sin basamento alguno, que corresponden a un propósito simplemente destructivo, orientado a echar las bases de potenciales agresiones. Un ejemplo de la villanía que está detrás de ese poder inescrupuloso conformado por la ultraderecha interna e internacional y por las maniobras imperiales destinadas a acabar con la soberanía nacional es el manejo que se le dio al caso de la lamentable muerte de un niño de apenas 8 años, Oliver Sánchez, afectado por el cáncer. La derecha y los medios inescrupulosos hicieron fiesta con el hecho, al atribuir lo sucedido a la falta de medicamentos para tratar al menor. La inmoralidad en el manejo de un caso de esta naturaleza llegó al extremo de que el diario argentino La Nación tituló una de sus ediciones de la siguiente manera, comillas, menor fallece en Venezuela por falta de medicamentos, cierro comillas. La irresponsabilidad de ese medio al informar de tal manera, adscrito a una línea de ataque a Venezuela como sea, cobra más fuerza cuando el padre del menor, Alexis Sánchez, se lamenta de que los medios divulgaran una falsa noticia, ya que su hijo siempre tuvo los medicamentos necesarios entregados por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Pero ¿qué le importa a ese diario y a muchos otros mentir descaradamente cuando lo que les interesa es contribuir al descrédito de Venezuela, de su gobierno, con fines muy claros y perversos? Porque los venezolanos tenemos que estar conscientes, a la luz de tantas infamias, lo que está en marcha es la ejecución de un plan que está montado para intervenir en el país, como ha ocurrido en muchos otros casos. Tanta mentira, tanta infamia, solo se explica de esta manera. La soberanía y la independencia nacional corren en la actualidad un gravísimo riesgo por la acción combinada de potencias mundiales, corporaciones y la quinta columna que opera en el interior del país. Una pausa y al regreso converso con el constitucionalista y analista político Germán Escarrá. Estás viendo José Vicente Hoy. Mi invitado de hoy es el jurista, constitucionalista y abogado Germán Escarrá. La experiencia que tengo con él en las distintas entrevistas que he hecho en este programa es de que arroja luces sobre los problemas tanto de fondo como de los que están planteados en el momento y las circunstancias en que converso. Pues bien, la razón de que esté una vez más aquí en este programa es que hay una serie de hechos que requieren análisis serios, responsables. Y nadie más indicado que un hombre como Germán Escarrá. Bienvenido, Germán. Muchas gracias, José Vicente. Muchísimas gracias. Mira, el resultado del 6 de diciembre del año pasado, elección de los miembros de la Asamblea Nacional, marcó una impronta en la situación del país. Yo creo que mi opinión que te transmito
para que tú la consideres y al mismo tiempo dé respuesta a muchas inquietudes que yo he percibido en el país. Para mí, ese resultado, que fue un éxito desde el punto de vista electoral para la oposición, sin embargo, la afectó por el manejo que posteriormente esa oposición le dio a esa situación. Pero lo importante es conocer la opinión tuya al respecto. Gracias, José Vicente. Yo sí creo que después del 6 de diciembre y en el transcurso de este tiempo, está menguado ese éxito, está muy vulnerado. Originalmente creo que todo el país político, el país nacional, lo vio en general como un éxito de la oposición y muchos lo vimos como parte del desenvolvimiento democrático, como algo cotidiano en una democracia como la venezolana, una democracia plena, participativa, no solo en las formas, sino también en la práctica, en la acción de los ciudadanos y ciudadanas. Lamentablemente, desde el primer momento apareció la sombra de la parcialidad, de la polarización, de lo que llama Ortega y Gasset en una obra maravillosa sobre Mirabeau o el político, las almas menores en política. Y es el caso de Henry Ramos Ayub, en un momento estelar, cuyo discurso debió haber sido otro. Él se dedica a decir que en 6 meses debe salir el jefe del Estado, el presidente de la República, en una fanfarronería inusitada. Se podría decir que ese fue el pecado mortal. Para inicial, mí sí. ¿no? Y ahora vamos llegando a los 6 meses y lo que hemos visto es una hilera continuada de errores, no solo en términos de la palabra, de la liviandad de la palabra, sino también de los hechos y de las propuestas. Entonces nos damos cuenta que no se estaba a la altura de ese acontecimiento y de lo que el pueblo de Venezuela le estaba asignando como responsabilidad a los efectos de avanzar con profundidad en la gobernabilidad democrática. ¿Qué hecho colocas tú en esa cadena de errores? En primer lugar, bueno, el primero ya lo mencioné. El segundo, esa especie de confusión en lo que en derecho constitucional se llama las faltas absolutas presidenciales. Entonces hablaron, en primer lugar, de la responsabilidad política o juicio político, después de la enmienda, finalmente el revocatorio, algunos plantearon la reforma total de la Constitución, otros plantearon el ir a mecanismos pues que están previstos en las faltas absolutas presidenciales, pero que dependen de una opinión del Tribunal Supremo de Justicia o del Poder Ciudadano antes de ir al debate propiamente parlamentario. A eso hay que agregar la manera desproporcionada, sobre todo de la palabra. En momentos delicados como este hay que tener mucha sindéresis, mucho cuidado, mucho equilibrio con las palabras que se utilizan. Y ese es un aspecto, ¿no? Sí. O un error, mejor dicho. Sí, ese es uno La de manera los como aspectos. fue asumido el revocatorio, ¿no? Así es. El revocatorio se le ve Que lo como plantean en el marco de una serie de contradicciones internas. de como tú contradicciones entre ellos mismos y además, no sé, no quiero pensar que no lo han estudiado, pero yo sigo viendo errores en las afirmaciones que se hacen. El revocatorio, por ejemplo, es un instrumento sencillo, es un instrumento de modificación política en ejercicio de la soberanía popular para revocar el mandato de aquellos magistrados o funcionarios que fueron elegidos popularmente. Somos de las pocas constituciones que tienen un revocatorio del primer magistrado nacional, del jefe del Estado, y allá ahí la norma es muy precisa. Para que ocurra el revocatorio, hay 2 fases. Primera fase, 20% del cuerpo electoral tiene que solicitarlo, es decir, un promedio de 4 millones de electores tienen que hacer la solicitud. Y al final debe producirse una participación popular y una decisión popular que supere
el número de votos con el que fue elegido el magistrado objeto del revocatorio. En una resolución... Más de 7,5 millones en sí, este caso. en una resolución del Consejo Nacional Electoral, me imagino que para facilitar las cosas, debo pensarlo así, bueno, se estableció de que había una parte previa a los efectos de que los partidos políticos participaran y que esa parte previa, que es en la que estamos, presuponía el 1%, 1 y tanto por ciento del cuerpo electoral, o un poco más. Es decir, había que reunir un promedio de 1 millón de electores para empezar la primera fase, que no es todavía de activación del revocatorio, eso hay que decirlo con honestidad y sinceridad. Estamos en una fase preliminar, presentaron las firmas seguramente serán revisadas, están siendo revisadas, y si todo está conforme a la ley, a las normas, los procedimientos reglamentarios que eso exige, entonces se pasa a la segunda fase. La segunda fase es recoger las solicitudes de 4 millones de electores que también tienen que ser identificados en conformidad, como lo dice la propia Constitución, tienen que estar en el registro civil claramente identificados, para entonces iniciar el proceso de convocatoria a la consulta popular. En el plano teórico, José Vicente, no hay quien no apoye un revocatorio establecido como está establecido en la Constitución. Lo que no estamos de acuerdo muchos, yo entre ellos, es con la mentira. No estamos de acuerdo con decir en 6 meses salimos el presidente o el revocatorio es este año y resulta que cuando sacamos la cuenta no da para que el revocatorio sea este año. Conclusión, ha habido un mal manejo del tema del revocatorio. Muy mal manejo. Que revierte sobre contra todo, ellos, ¿no? Se revierte inmediatamente contra ellos porque el país empieza a ver aquel desorden, empieza a ver que no hay seriedad en los planteamientos. Cuando yo reté a Ramos Ayub a un debate sobre una serie de temas, yo lo hice con mucha humildad y mi único objeto era que aclaráramos pedagógicamente ante el país cada una de las diversas propuestas que se estaban haciendo, entre otras razones, porque como corredactor que fui de la Constitución y de esa norma, conozco con mucha precisión cuál fue la intención, cuál fue el debate y cuál es la configuración de ese instrumento en una democracia como la nuestra. ¿Cuál fue su respuesta? Bueno, se fue a la Universidad Católica, cosa, es quizás lo único que me ha incomodado, porque tengo mucho respeto por la universidad. Toda mi vida pues ha sido universitaria y bueno, ahí dijo una serie de groserías y despropósitos en el aula magna de la Universidad Católica Andrés Bello, frente a estudiantes. Yo les recomendaría leer aquel libro de Tien Gil Song sobre la universidad, que diferencia lo que es un kinder de la ética de una universidad. Yo jamás hubiera hecho eso. Bueno, pasemos a otro punto, que gran parte del país considera que es un error de la oposición post 6 de diciembre. El planteamiento de aplicar a través de la OEA la Carta Democrática Interamericana a Venezuela. Sí, un error grave, desde todo punto de vista. ¿Por qué es un error grave? La carta, yo conozco la carta desde su origen, los proyectos, el debate que se produjo en Costa Rica. Además conozco lo que ocurrió en Perú, cuáles fueron las diferencias cuando no se tenía claro lo que era una democracia participativa, que es la razón por la que no se aprueba en Costa Rica y se aprueba ese mismo año en el Perú. Y la idea de la Carta es la idea de los estados frente a una ruptura inconstitucional del orden democrático establecido o ante un atentado a la Constitución o un golpe de Estado. Esa es la idea central. Sin embargo, el señor Almagro, desdiciendo mucho de su función como secretario general de la organización. El propósito entonces es la defensa del orden
constitucional del orden de las instituciones democráticas en un país. Y de las instituciones democráticas, pero no olvidemos que se trata de una carta de los estados, Exacto. en el marco de los estados americanos. A nosotros se nos olvida que el único jefe de estado que tiene Venezuela de conformidad a la Constitución es el señor Nicolás Maduro. No lo es el presidente o presidenta del Poder Judicial o Tribunal Supremo de Justicia, no lo es el del Poder Ciudadano, no lo es el del Poder Electoral, ni tampoco lo es el titular del Poder Parlamentario Nacional. El jefe del Estado, desde la Constitución de 1811 hasta la Constitución de 1999, es uno solo. En este caso, elegido por la voluntad popular en elecciones legítimas, el señor Nicolás Maduro. De tal manera que quien activa la Carta Democrática Interamericana es el jefe de Estado. Por eso los artículos iniciales 17 y 18 dicen que para elaborar un informe tiene que ser aprobado por el jefe de Estado del Estado donde se va a hacer el análisis o evaluación de la situación. Eso no se hizo, sino que de manera muy personal el señor Almagro hace un informe y va más allá, hace una solicitud al Consejo Permanente para que haga una evaluación colectiva que no se podía hacer por una interpretación equivocada que tiene del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, de los tratados de Viena, de las convenciones internacionales en esta materia, además de las resoluciones de OEA y Naciones Unidas en materia de la paz. No se puede ir a la confrontación que él planteaba si no hay un agotamiento de todos los mecanismos, el diálogo, los buenos oficios, la conciliación, la jurisdicción, a los efectos de resolver problemas entre las partes o interpartes de un Estado. Todo lo contrario, estimuló una especie de confrontación, llevó al escenario de la OEA la polarización venezolana, bueno, y salió sancionado moralmente, sancionado políticamente y sancionado jurídicamente, porque la inmensa mayoría, más del 90% de los estados que conforman el Consejo Permanente de la OEA, lo que hicieron fue desechar el planteamiento del señor Almagro, de la oposición, en su idea de intervenir de cualquier forma con elementos extranjeros, injerencistas a la soberanía nacional. Y por el contrario, muchos embajadores, y en el propio escrito, ahora me remito al embajador de México, al embajador de Chile, señalaron con mucha claridad en el debate que no se podía permitir injerencias en asuntos que teníamos que resolver nosotros los venezolanos. Un hombre tan informado como tú, ¿qué crees que inspiró esa actitud de Almagro? Bueno, básicamente, voy a tener que decir algo un poco. Yo dudo de su ¿Por qué se alinea totalmente con la En primer oposición? lugar, dudo de su formación en Derecho Internacional, porque su conducta violenta todo lo que es el derecho internacional, resoluciones, tratados, acuerdos, procedimientos y además la propia interpretación del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, que tiene que interpretarlo conjuntamente con el artículo 3 y el artículo 18 de la Carta de la Organización de Estados Americanos. Eso en primer lugar. Pero en el orden político, porque se dejó atrapar por las intervenciones estas desproporcionadas, desbordadas, que suele hacer la oposición en ámbitos internacionales sin medir el momento en que está colocando a la patria, en que está colocando a la república, en que está colocando a la democracia, en que está colocando a la soberanía, en la intención de que intervengan elementos extranjeros que nosotros no podemos permitir. Tú dices que por desconocimiento del derecho internacional, Sí, habiendo sido canciller de Uruguay. Es increíble, ¿no? La mezcla que allí se produce, porque cuando vi el informe y lo leí, cuando vi la intervención, me di cuenta, no quiero pensar que lo hizo deliberadamente, yo quiero pensar que es que no leyó una serie de resoluciones y la interpretación que hace el artículo 20 es desconociendo nada menos que la propia Carta de la OEA en su artículo 3,
y en su artículo 18 que refieren que de ninguna forma pueden intervenir elementos extranjeros en forma injerencista, no pueden intervenir en lo que es la vida interna de los estados y sobre todo respetando el principio de autodeterminación. Pero además esos artículos llaman a la cooperación, llaman a la búsqueda de los demás estados mediante fórmulas pacíficas para resolver cualquier conflicto, como lo hace también no solo el derecho internacional americano, sino en general el derecho internacional. Permíteme una travesura. ¿Habrá algún trasfondo crematístico? Bueno, hay gente que dice que su conciencia está tarifada. Yo no podría afirmar eso. Yo hasta ahora mi única afirmación es, noto en su comportamiento y en el escrito que hace, que hay una gran carencia del conocimiento del derecho internacional, desde los clásicos. O sea, se ve que nunca leyó a Grozio, se ve que nunca leyó a Victoria, se ve que no leyó a Santo Tomás, pero tampoco lee a los modernos en materia de derecho internacional y menos los tratados y resoluciones. Pero además sí se nota una actitud militante, vocinglera, altogritona, propio de los debates aquí en Venezuela, bueno, en la Organización de Estados Americanos, cuando su función es la de ser neutral, ser cuidadoso, mantener los principios y valores de paz, de solidaridad, de respeto a los derechos humanos, de no intervención, de no injerencia. Lamentablemente no fue así y en el lugar de él, si yo estuviera en su lugar, yo hubiera renunciado inmediatamente. O sea, él no debe seguir, él debe renunciar porque ya él está comprometido, ya su opinión siempre será bajo sospecha y ya su opinión es totalmente parcializada, como quedó claro en este debate que ganó Venezuela en el Consejo Permanente. Hay que felicitar a nuestro embajador en la OEA, pero de manera especialísima, José Vicente, hay que felicitar a nuestra canciller. De verdad, te lo comentaba antes, tenemos una magnífica e inteligente canciller. Vamos a hacer una pausa y al regresar vamos a abordar un tema que ha cobrado una gran actualidad en este debate, que es una especie de renacer del planteamiento del diálogo. Con mucho gusto. Estás viendo José Vicente Hoy. En este asunto del diálogo, que anuncié como segunda parte de la entrevista, retornemos a la entrevista que te hice el 7 de febrero de este año. Yo te pregunté, ¿por qué el diálogo? Tuviste una respuesta muy atinada, que vale la pena que repitas, debido a que el planteamiento del diálogo ha recobrado una gran actualidad. Sí, mucha Incluso fuerza, con motivo de los errores cometidos por la oposición, se ha rescatado prácticamente del silencio en que se encontraba. Eso se lo debemos a los errores de la oposición, que sobre el tema comete un nuevo error, y vamos a hablar de eso. Sí. Como ahora está rechazando abiertamente el diálogo. Sí. Es lamentable porque el diálogo, en primer lugar, el diálogo responde a la idea de evitar la violencia, a la idea de avanzar en la civilidad. Hay una obra, José Vicente, rápidamente, que nos gusta mucho a los estudiosos del derecho, que es del doctor Calamandrei. En el primer tomo hay una carta dirigida a Redenti, su mejor alumno, y él le dice, lo que más admiro de ti es cómo logras convencer y desenvolverte en una audiencia pública, donde lo único que vale es el diálogo y el respeto a las partes. Bueno, yo en lo personal creo en el diálogo, en la ética del diálogo, creo que es una fórmula para evitar la violencia, pero también es una fórmula que presupone el reconocimiento de hombres y mujeres iguales
iguales en derechos, recíprocos, debemos ser recíprocos y sobre todo requiere una ética de la sinceridad. En este momento difícil, complejo que vive Venezuela, el gobierno ha dado claras iniciativas de diálogo. Ha buscado en el ámbito económico, en el ámbito de las víctimas y los presos, en el ámbito de muchos de los acontecimientos nacionales, ha invitado a la oposición a dialogar, a que sin declinar en sus principios y valores podamos coincidir en una agenda nacional de los grandes objetivos de la patria, dándole prioridad al pueblo venezolano y sus necesidades, aspiraciones, valores y creencias. Ahí en la Comisión de la Verdad todavía están las sillas vacías, esperando a la oposición. Creo que en los grupos y organizaciones económicas ha ocurrido lo mismo. Sin embargo, aplaudo, reconozco y debemos hacer todo lo que se tenga que hacer para fortalecer esta iniciativa que se ha producido en el exterior, se ha concretado en el exterior sobre la idea del diálogo. Lamentablemente veo sombras, aunque hay un cantautor que dice que las sombras grises también forman parte del paisaje, pero eso es muy bueno estéticamente, no políticamente. En el orden político tenemos problemas muy graves, muy serios. El gobierno los está afrontando con una enorme responsabilidad histórica. El pueblo ha respondido como lo que es un pueblo de alma mayor, acostumbrado a enfrentar los grandes acontecimientos. Ahí está nuestra historia y sí veo lamentablemente conductas muy débiles, muy frágiles en lo que tiene que ver con el diálogo. Hoy se habla de vamos a dialogar y mañana no. A la vez hay una división en el seno de la oposición en ese tema. Hay quienes consideran que no se debe dialogar y lo que impulsan es la violencia. Sin embargo, me consta, conozco sectores de la oposición, no empoderados en este momento de la cúpula de la oposición, pero gente de mucho valor que sabe y entiende que la única salida es a través del diálogo y en el marco de la Constitución. Yo no soy fatalista, Germán, pero creo que en este momento el diálogo se está jugando la última carta, ¿no? Porque, sí, fíjate tú, la iniciativa de UNASUR, la designación de unos facilitadores como Zapatero, oye, extraordinario, sí, con un gran valor personal. el dominicano Sí, y el panameño también. Leonel Fernández Leonel y y Torrijos, Torrijos. o sea, tres expresidentes Y de luego, grandes valores. en el ámbito internacional hay un consenso favorable al diálogo. Un consenso favorable. E internamente en la mayoría del país, de El acuerdo con la Papa se ha encuesta. expresado Exacto. positivamente hacia el... Sin hacia embargo, el diálogo. frente a esa situación, la oposición se retrae, deja esperando a los invitados o los invitantes en Santo Domingo y repite que ella pone condiciones para poder sentarse en torno a una mesa. No. Un diálogo sincero, honesto, la única condición que debe tener es el amor a la patria y agregarle a eso el respeto a la Constitución, más nada. Entonces, ¿qué va a pasar, Germán? Bueno, Una oposición que está tascando el freno para no entrar a dialogar. Erosionar el diálogo, vulnerar el diálogo, es menguarse más la oposición. La oposición no tiene el mismo entusiasmo e ilusión que con que la acompañó una parte del pueblo venezolano cuando llegó a tomar la mayoría de la Asamblea Nacional. Hoy día más bien... ¿Estás consciente de eso? Sí, hoy día hay un cuestionamiento fuerte. ¿Qué están haciendo? ¿Qué es lo que están buscando? ¿Cuáles son las leyes fundamentales que ustedes tenían que trabajar? ¿Qué es esa persecución? Además, cuando hay hambre es igual el hambre para el que está con el gobierno que para el que está con la oposición. Cuando tenemos problemas de inseguridad es exactamente igual
para el que está con el gobierno que para el que está con la oposición. Y este es un mensaje a los que les gusta pedir intervenciones extranjeras. Si eso ocurriera, que no va a ocurrir, pero si eso ocurriera en ese supuesto negado, no es que la violencia va a discriminar quién es de la oposición y quién es del gobierno, sino recordemos lo que hace poco pasó en Panamá, hace pocos años, y cómo desaparecieron barrios enteros. Entonces, deberían tener más responsabilidad, más seriedad, amor a la patria, quisiéramos decir, pero en todo caso, más responsabilidad. ¿Tú no crees que hay gente en la oposición, algunos sectores, porque yo creo que hay un sector democrático en la oposición, Sí lo hay, cómo no, muy constreñido, muy cohibido, que no se atreve a... y gente muy valiosa. Sí, pero ¿no crees que hay un sector que está apostando precisamente al fracaso del diálogo, Claro. con el objeto de apelar una vez más a lo que ha sido una constante en la oposición, ¿no? Recurrir a la violencia? Una violencia que no sé cuál destino ni cuál camino pudiera tener. Es importante lo que está diciendo. Porque al final el arbitraje en una situación de violencia le corresponde de facto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y yo te puedo decir con mucha sinceridad y además con experiencia, cercano a ellos como soy, en el orden académico, en el orden de los estudios, nosotros tenemos una extraordinaria Fuerza Armada Nacional Bolivariana, muy institucional, muy en defensa de la democracia, muy en defensa de la Constitución. Yo no digo no existe uno que otro por allí, pero son individualidades frente a lo que es el cuerpo armado, que se constituye no solo en una columna, sino en uno de los valores fundamentales de la democracia y del Estado constitucional de derecho. Iniciándose este año, creo que fue, o a finales del año pasado, yo estuve con el alto mando militar y los altos mandos militares de los estados en el Salón Bolívar del Ministerio de la Defensa. ¿Cuál era la invitación? Que ha debido llenarnos de orgullo, no ese alboroto que se armó. Básicamente buscaron un constitucionalista, me tocó a mí. Queremos que nos hable de la Constitución en situaciones de crisis, Constitución que debemos respetar. Y esas 3 horas todas fueron de preguntas, de respeto y de consideración a la democracia, a la Constitución, al Estado de Derecho y a su misión fundamental, que es la defensa del pueblo de Venezuela. Pero fíjate, quienes piensan en una alternativa de violencia, fracasado el diálogo, reaccionan con un simplismo conmovedor, ¿no? Han construido una especie de teoría de que la situación económica va a desembocar en una especie de nuevo Caracazo, pues, de una violencia producto del hambre, de la necesidad del país, y que a esos van a terminar sumándose fatalmente unidades de la Fuerza Armada. Te digo que se trata de un simplismo sorprendente, ¿no? Es una reducción Porque, incluso de la experiencia histórica. Porque yo comparto lo que tú dices acerca de la posición de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Así es, ¿no? Tú lo sabes muy bien. Y además me parece que en el pueblo venezolano hay conciencia de que hay problemas muy graves. Sí, así es. ¿No? Pero no está dispuesto a dar el salto en el vacío. Nuestro pueblo es muy maduro y, como dice la canción de Eli Primera, muy sabio. Es muy maduro y muy sabio. Y la mejor demostración son los términos de paciencia, de resistencia, de tolerancia, en que ha ido llevando esta situación de extremos en medio de una guerra económica, en medio de problemas sociales graves. Estamos conscientes y es muy doloroso que nuestro pueblo tenga que pasar por esto. Pero esto lo vamos a superar. Ya el precio, siempre es volátil, pero el precio del petróleo comienza a promediar, de acuerdo a las informaciones que me han dado internacionalmente hablando, en los $50. Venezuela se acerca en un promedio de $39 y un poco más. Cuando estábamos en una especie de caída libre, no solo es que se detuvo, sino que empieza a avanzar. Pero por si fuera poco, Venezuela tiene un
potencial minero y no minero y de recursos extraordinarios que le permiten, sin lugar a dudas, ir avanzando como lo ha hecho hasta ahora. Ninguna de las misiones se ha detenido. Se está procurando controlar las cadenas de distribución de esta gente. Yo considero que eso es traición a la patria de la peor manera, que es buscar mediante el acaparamiento y los obstáculos en las cadenas de distribución que no llegue de manera oportuna y a bajo costo la seguridad alimentaria al pueblo de Venezuela. Y en eso está empeñado el gobierno. Está haciendo un trabajo extraordinario, siempre aliado con el pueblo de Venezuela, y esas han sido las últimas manifestaciones, movilizaciones y marchas. Que habrá que tomar medidas todavía más fuertes, pues tienen que tomarse, claro está. Primero son las necesidades y aspiraciones del pueblo de Venezuela y después todo lo demás. Yo le hice una consulta al presidente del Banco Central, que es mi amigo. Yo le dije, mira, yo no soy experto en esto, pero si en mi casa yo tuviera un problema grave y mis hijos están pasando, no tienen con qué comer y a la vez tengo una deuda y entra un dinero, aunque sea un recurso escaso, mi opción es por los hijos. Y él me dice, sí, yo preferiría diferir la deuda o negociar la deuda. Me dijo, eso es innecesario, Ezcarrá, eso se va a un bono, me explicó la teoría de los bonos y cómo se podía pagar y diferir y a la vez ahorrar a los efectos de poder hacer una inversión fuerte, muy fuerte, en lo que tiene que ver con medicina, seguridad alimentaria y otros elementos. Y al final me dijo, esa lógica tuya familiar, que te la expreso en términos de bonos y todas estas cosas, la teoría de los bonos, ya estamos investigando, ya estamos trabajando, ya estamos buscando, porque la prioridad del gobierno es el pueblo de Venezuela en primer lugar. Te agradezco mucho lo que has dicho, ¿no?, en esta entrevista. Gracias, hermano. Porque muchísimas gracias, José Vicente. Lo que has dicho está impregnado de optimismo y creo que el país necesita de optimismo para derrotar ese pesimismo que pretende acabar con las instituciones. Y del lado de la oposición, José Vicente, tú lo has dicho varias veces y yo lo comparto. Hay gente valiosa, hay gente, yo los conozco, los he tratado, nos hemos reunido. Nosotros nos hemos reunido con Jonathan Powell, por ejemplo, aquel que fue jefe de gabinete de Tony Blair, ha venido varias veces aquí a Venezuela y para intentar formas de diálogo, formas de acuerdo, y sí ha asistido gente de la oposición, quizás no empoderada de la cúpula y de la estructura de la oposición, pero con grandes preocupaciones y dispuestos a coincidir en aspectos en los que nadie puede diferir. La defensa de la patria, la aplicación de la Constitución, los derechos humanos, la seguridad alimentaria, la felicidad de nuestro pueblo, en primer lugar, y después todo lo demás, sin lugar a dudas. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias, José Vicente, de verdad, gracias. Una pausa y al regresar, los confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy. Y ahora, los confidenciales. La verdad de lo sucedido en la reunión MUD-Chavismo en República Dominicana define la situación por la que atraviesa la oposición. Veamos algunos aspectos. Las contradicciones que se suscitaron con motivo de la reunión auspiciada por UNASUR se dieron por una razón muy sencilla, por las tensiones internas que existen en la MUD. Su delegación, que asistió atendiendo a la invitación para dialogar sugerida por los facilitadores de UNASUR, el español Zapatero, el dominicano Fernández y el panameño Torrijos, no pudo unificar criterio y provocó una mala impresión en los convocantes. Es lo que determinó que mientras la delegación de la oposición se hallaba en la isla antillana, su coordinador en Caracas negaba rotundamente los contactos que se hacían.
Para la MUD es un problema prácticamente de carácter existencial, reunirse con una representación del gobierno y del chavismo, ya que en el sector existe un inmenso temor por la reacción adversa que supuestamente se produciría entre sus seguidores. Tal actitud constituye un impedimento para el desarrollo de una política de diálogo. Para el gobierno y el PSUV la situación es diferente. Por ejemplo, el propio presidente Maduro dio instrucciones para que viajase a República Dominicana una delegación del más alto nivel, integrada por la canciller Delcy Rodríguez, los diputados Elías Agua, Héctor Rodríguez y el alcalde Jorge Rodríguez, con instrucciones de adelantar una política de amplitud y dialogante. Este episodio, más allá de lo que pueda suceder en el futuro, constituye un obstáculo casi inamovible para transitar una política encaminada a resolver problemas nacionales del mayor interés para la colectividad. La MUD, su liderazgo, es el comentario que circula en medios políticos, no participará en una política de diálogo bajo ninguna circunstancia, ya que considera que el costo que pagaría sería inconmensurable. El Papa Francisco le concedió durante la audiencia que tuvo con Eve Bonafini, presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, el triple del tiempo que le dedicó el presidente argentino Mauricio Macri, lo cual provocó agrias reacciones contra el pontífice en el gobierno y sectores de la derecha argentina. En Chile hay actualmente un escándalo de grandes proporciones que involucra a una institución tan poderosa en esa nación como es la Fuerza Armada. Se trata de la denuncia procesada por organismos competentes en contra del general Miguel Fuentealba, quien fuera comandante en jefe del ejército chileno durante el primer gobierno de Michelle Bachelet. Se le acusa de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, y las investigaciones se proyectan sobre otros oficiales retirados y activos que también estarían involucrados. 4 ex ejecutivos petroleros venezolanos contribuyeron a la quiebra de la empresa Pacific Rubiales en Colombia. Cada uno de ellos cobraba paquetes de aproximadamente 11 millones de dólares. 2 de ellos fueron expulsados de PDVSA en el año 2002. Pero no solo este aspecto contribuyó a la caída de los precios del petróleo, influyó en la situación de la compañía, exaltada como una de las que mejor funcionaba en la región, sino las deudas acumuladas por negocios equivocados y malos manejos en general, atribuidos precisamente a los exgerentes de PDVSA refugiados en Colombia. Investigaciones que realizan organismos de seguridad e inteligencia del Gobierno Nacional con motivo de la participación de efectivos de la policía del municipio de Chacao en el asesinato del mayor general Félix Velázquez, excomandante de la milicia bolivariana, arrojan algunos resultados sorprendentes. Por ejemplo, la utilización de equipos de Polichacao en actos delictivos, en los que también participaban delincuentes, y extraños contactos de directivos del organismo policial con funcionarios de la embajada norteamericana. Confidencial al cierre. Interlace, Monitor País, Interlace Reporte Ejecutivo. Ficha técnica, 1.580 entrevistas directas en hogares en todo el país del 28 de mayo al 6 de junio 2016. Resultados. ¿Qué piensan los venezolanos sobre las más recientes medidas económicas? Recientemente el gobierno del presidente Maduro anunció la actualización de precios de varios productos regulados con la finalidad de estimular la producción nacional. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con esta medida? De acuerdo 52%, en desacuerdo 47%, no sabe, no contesta 1%. ¿Usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con que se establezca un dólar flotante cuyo precio dependa de la oferta y la demanda con la finalidad de estimular la inversión privada? De acuerdo 62%, en desacuerdo 32%, no sabe, no contesta 6%. ¿Usted preferiría que los empresarios establezcan los precios sin ningún tipo de regulación por parte del Estado o preferiría que el gobierno establezca los precios en común acuerdo con la empresa privada?
De común acuerdo, 74%. Que lo establezcan los empresarios, 24%. No sabe, no contesta, 2%. ¿Usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con aumentar el precio de la gasolina nuevamente? De acuerdo, 42%. En desacuerdo, 57%. No sabe, no contesta, 1%. El gobierno nacional estableció un sistema de abastecimiento de alimentos para entregar bolsas de comida casa por casa en los sectores más pobres. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con esta medida? De acuerdo, 47%. En desacuerdo, 52%. No sabe, no contesta, 1%. ¿Usted se ha beneficiado de este nuevo sistema de abastecimiento de alimentos casa por casa? Sí, 21%. No, 79%. ¿Cuánta confianza tiene usted en que un gobierno de oposición pudiera resolver los actuales problemas económicos del país? Mucha confianza, algo, poca o ninguna confianza. Mucha confianza, 11%. Confianza, 19%. Algo de desconfianza, 24%. Poca confianza, 18%. Ninguna confianza, 27%. No sabe, no contesta, 1%. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televen.